Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 34. A los ojos de Zeus, el arma era verdaderamente poderosa, usando habilidades de predicción y de cálculo. Zeus pudo medir su alcance, este se encontraba en el límite de la barrera ejercida por Ogma. Las habilidades orientadas al cálculo, permitía al usuario ser capaz de realizar análisis matemáticos a un ritmo más elevado, en otras palabras, era una calculadora multiuso, aunque en Yggdrasil esta habilidad ponía los cálculos y el resultado sobre la pantalla. En este nuevo mundo, esta habilidad le daba una atroz capacidad de resolver problemas matemáticos casi instantáneamente, debido a que nunca se vio con la necesidad de utilizar esta habilidad en su viaje. Esta era la primera vez que Zeus hacía uso de esta. Su mente había analizado la distancia, el tamaño estándar del Kraken, el daño que éste sufrió, como también el posible alcance del daño que podría generar las armas ancestrales de los 6 grandes dioses en su máxima capacidad. El cálculo que su mente hizo fue rápido y eficaz. El problema era que la gran parte de información o datos que pasaba por su mente, no podían ser explicados por Zeus. Después de todo, no poseía la inteligencia para hacerlo, por lo que, gran parte de todo el procedimiento que lo llevó a extraer esos datos desconocía. Zeus posaba la mirada en los restos holográficos del Kraken ubicadas en aquellas mesas. Mientras hacía eso, su audición se concentró en la conversación de algunos de los soldados presentes en el lugar. Es la primera vez que se usa un daño de hasta el 25%. Pensar que no murió con el 15%, eso fácilmente podría derribar a un navío completamente. Incluso cuando se usaron las armas en la invasión de mi humana, solo fue necesario usar hasta el 5%. Esa cosa era grande, también tenía una gran defensa y recordando nuevamente las imágenes, parecía que podía regenerarse, era de un nivel mucho más diferente. Hubiera sido peligroso que llegase a tierra. Sí, ya se envió un equipo para recuperar los restos de la criatura. Aunque por el tamaño, creo que les tomará más de un día llevarlo a la orilla. De todo lo que pudo oír, la parte en la que mencionaban que esa era la primera vez que se usaba el daño al 25%, era algo útil para la recopilación de información de Zeus. Después de estar fuera de sí por varios minutos, la voz de Gran lo obligó a regresar del trance. Satoru. En esta forma, soy Zeus. Cierto. Entonces, Zeus-sama, ¿qué te pareció nuestra defensa? No, es casi imposible ingresar un ejército de esta manera. Yo diría que es imposible. Tenemos patrullas en casi toda la zona marítima del radar, también se vigila la zona en cuestión mediante el uso de este ítem. Bueno, es creíble que creas eso, pero será mejor que no te confíes. Recuerda cómo se libró la revolución, fuiste parte de ese plan, ¿recuerdas? Cierto, hay que tener cuidado con la infiltración de tropas, porque, no creo que Feria se vuelva nuestro enemigo. Jajaja, esa es una buena noticia. Por cierto, Graham, ¿podrías permitirme dejar analizar todo el lugar? Revisar. Sí, me llama mucho el interés, quisiera analizarlo mejor con mis propios ojos antes de volver a mi país, ¿se puede? Supongo que está bien. Te lo agradezco. Después de obtener el permiso de Graham, fue acompañado por él para dar un vistazo más de cerca a toda la instalación. Después de eso, ellos dos salieron de la sala, y se dirigieron afuera, justo encima de toda la fortaleza, en las paredes que daban cara al mar, los raros cañones se apilaban. Como Zeus los vio desde lejos, pudo ver cómo eran claramente por fuera, era similar a un cañón súper largo. Después de terminar de revisarlo, le dio las gracias a Graham. Gracias por dejarme verlo, aunque, ¿puedes hacer eso? Es solo que, esto no debería de ser un secreto, después de todo, es el arma más fuerte de esta isla. No te preocupes por eso, no tenemos prohibido dejar que le echen un vistazo a los lugares, solo está prohibido su alteración, como lanzarles magia, entre otras cosas más. Muchas personas, desde hace siglos han llegado para revisar toda la sede, pero nadie es posible de recrear tal poder de combate. En otras palabras, aunque uno lo viera no significaría nada. Ah, pero, eso sí, no podemos permitir el robo de objetos del lugar, sencillamente, porque, nosotros mismos tampoco sabemos construir réplicas similares. La seguridad tiene que ser severa, de hecho, si no hubiera venido conmigo, podrían haberte echado a patadas. Ya veo, es difícil acostumbrarme ahora que ostentas un cargo mayor en el ejército. Mira quién habla, si sabes que un rey tiene más poder que un capitán. Ciertamente, en serio, gracias por todo, ha sido un momento feliz el haber podido conversar nuevamente contigo, lamento que no sea posible con Lily.
No te preocupes, pero supongo que es una despedida nuevamente. Quizá nos volvamos a ver en algún otro momento. Hasta ese día. Hasta ese día entonces. Zeus respiró una última vez el aire de la costa, aunque debido a la fortaleza, la esencia marina no era muy notoria, pero de igual manera, la vista seguía siendo espectacular. Después de un silencio tras la despedida, los dos se separan. Zeus salió de la fortaleza, mientras que el anciano Gran se encontraba adentro. Su despedida quizá fue corta, pero eso solo significaba que podrían volverse a encontrar. Como sus asuntos dentro del país estaban terminados, Zeus se dirigió hasta su navío, donde sus acompañantes lo estaban esperando, aunque parecía que Rulia y Lily no habían hecho casi nada en el viaje. La exploración de Lily con su madre fue divertido para ellos. Zeus agradeció que ella se haya podido divertir con su madre en este tiempo, se hubiera culpado de haberla traído solo para que estuviera parada en todo el viaje, pero por suerte ese no había sido el caso. Sin demora, partieron en el navío, despidiéndose así de la costa de Moret, como también del país de Rompton. Zeus se dirigió a una sala espaciosa donde se reuniría con Renner. En el lugar, dentro, no había ningún guardia élfico, las únicas existencias en el lugar, eran Zeus, Renner, Klimb y los ansos que seguían escondidos. Lamento si esperaste mucho. No, no se preocupe, por favor tome asiento. Zeus se sentó en el mueble contrario a ella, delante de él, estaba Renner y como acompañante se encontraba Klimb, parado detrás de ella. Entonces, supongo que tengo que darte esto. Zeus sacó una especie de piedra, más que nada, era un artilugio, era un ítem creado improvisadamente. Después de mostrárselo a Renner, Zeus lo activó. Al momento siguiente, una escena holográfica se manifestó. Lo que había en dicho escenario, eran esencialmente, todos los planos del arma ancestral que se ubicaban en aquella fortaleza, tanto de la base de operaciones, como la construcción del arma, estaba completamente formado en un holograma, y ahora esta imagen se le mostró a Renner. ¿Qué es esto? A Zeus se le había olvidado, pero supongo que era algo natural. Después de todo, la esencia del holograma no existía en este mundo, y las razas que parecían ser poseedores de tales conocimientos, no estarían usando el mismo nombre. Por tanto, esto sería mucho más diferente. Para una persona que vivió una vida al estilo de la Edad Media, este escenario era espléndido y no podía ser explicado, y solo serían tratados como esencias mágicas. En todo caso, la forma en que se mostraba era diferente. Este no era un plano normal, esta era una imagen 3D, podías moverlo a voluntad, darle vuelta en todas direcciones, aumentar o disminuir el tamaño, incluso podrán remover partes de la imagen, para mostrar el interior de las cosas. Esto fue creado a través de la magia que uso, visión analítica, cálculo, revisión holográfica, visión de rayos X, digitalización, entre algunas otras habilidades, que eran esencialmente usadas por la raza de autómatas cibernéticos. Esta es el arma ancestral. La fortaleza tiene mucho poder, incluso con esa bestia de nivel 70 y tantos, ni siquiera pudo pisar la orilla. ¿Hay algo especial con aquella bestia marina que enviaron? El Kraken, una bestia de tipo jefe que tiene a tener un mínimo de 70 como nivel, tiene una poderosa capacidad regenerativa, claro, mientras esté en el agua, su tamaño mínimo es de 50 metros, pero de igual modo, tiene un alcance con sus tentáculos que triplican su altura misma, lo que implica que podría hundir un barco como este desde el fondo del mar. Además de eso, tiene una piel resistente a hechizos referentes a los 5 elementos. Por tanto, solo podría ser derrotado si es que usabas magia de tipo oscura o de luz, además de los ataques físicos. Como se estaba discutiendo en esta sala, el bestia tipo jefe, había sido enviada, tomando como punto la invocación que se quedó en el límite de la barrera. Debían de invocar a una criatura poderosa, invocada anteriormente por Zeus. Aunque no quería parecer eso, Zeus se había manifestado como un invocador muy superior, por ende, era normal que le pidieran realizar una invocación para poder visualizar mejor el arma ancestral. Zeus realizó una invocación de tipo jefe, era algo que solo podía hacerlo una vez por día, pero a cambio, podías obtener una invocación con una gran cantidad de vitalidad y resistencia, con el que sería algo difícil de lidiar. De entre todas las opciones, Zeus escogió al Kraken debido al territorio oceánico. Tras invocarlo, lo selló dentro de un cristal de datos obtenido anteriormente de los teocráticos. Fue un ítem que Ainz había obtenido en su primer contacto con los teocráticos, además de una útil información del territorio circundante.
Debido a que era invocación de tipo jefe, Zeus pensaba ver cómo aquella criatura era derrotada, en cuánto tiempo o qué medios los tomaría para realizar tal acción, pero, debido al arma ancestral, el Kraken no duró más de 5 minutos desde que esta arma se activó. Esta acción fue realmente sorprendente, pero esta sorpresa no había aparecido en la cara de los soldados, parecía que tenían fe en que el Kraken no podría soportar los ataques, un sentimiento que era bastante obvio tras ver cómo lo destruirá en segundos solo con el incremento del daño. Peor era la situación cuando el daño total por el que este fue destruido, era del 25%, si ese era el caso, ¿qué daño haría el 100%? Entonces, Renersan, le encargó que le haga entrega de estos planos a Ainz y compañía, si es posible analícenlo y vean una contramedida, después de eso, tal vez puedan empezar a pensar en la construcción de uno similar. Ya veo, entiendo, se los haré llegar, pero viendo esto, ciertamente es un arma ancestral. Ah, bueno, eso saca a relucir cuando lo ves por primera vez. Por cierto, toma esto también, creo que le será algo útil. Lo que Zeus le dio al final, fueron recuerdos, eran los escenarios en el momento en que se encontraba en la sala. En total, lo que le entregó, fueron los planos y la imagen de cómo se hacía uso de ella. Luego de entregar los dos objetos principales, Zeus dejó la sala, no tenía nada más que dar o decir, los objetos que le dio, era para que prepararan una contramedida, y en el proceso, recrearlo, pero luego de ver el poderío del arma ancestral, Zeus no pudo evitar pensar. Una barrera que desvía la atención en el cielo, evitando la entrada vía aérea, la única manera de entrar era a través del mar, o sobrevolando algunos metros sobre ella, pero ese terreno estaba custodiado y era vigilado, en caso de ataques, poseían un arma capaz de destruirlos al instante, no importan dónde esté, en el cielo o bajo el agua, en otras palabras, una defensa inexpugnable, la única manera de ingresar era a través de tierra firme, en cuyo caso, si quieres invadir Rompton, tenías que obtener el apoyo de Eferia para que te deje ingresar por su territorio. Por otro lado, si quieres invadir Eferia, tenías que obtener el apoyo de Rompton. En cuyo caso, su alianza debía de ser obligatoria para la protección de toda la isla, de otra manera, siempre habría un hueco por donde invadirlos. El viaje de regreso se realizó sin inconvenientes. Debido al tamaño del navío y a la misión de tener que ocultarse de la teocracia, se usó invisibilidad perfecta en el barco en el momento en que tocaron el límite de la barrera. Como ya estaba establecido el límite de dicha barrera, se pudo hacer eso, y en el momento en que se usó invisibilidad perfecta, se movieron a través de portal, los vehículos fueron llevados a través del portal a tierra, para ser específico, era la entrada más cercana al bosque, cerca de la aldea inaugurada como la aldea de Lycan. El barco fue movido con portal de vuelta a su puesto original, dentro del reino hechicero, en un puerto ubicado en las cercanías de la ciudad Relobel, una ciudad en las cercanías del mar, lugar donde el ejército de no muertos dirigida por Ainz fueron repelidos por el aventurero adamantita, Asuta Indra. Acortaron el viaje demasiado, el motivo era simple. Zeus dejó dos invocaciones atrás, una se posicionó en el límite de la barrera, y el otro fue enviado a dar aviso a los habitantes del reino hechicero, para acordar, avanzar con plan. Tras cumplir con su papel, estas habían desaparecido, pero, Zeus volvió a invocarlas en el momento en que partieron. La orden que recibieron fue de revisar y dar aviso de alguna presencia teocrática acercándose. Fue debido a ese motivo, por el que, se retiraron rápidamente al momento de salir del alcance de la barrera. Un barco teocrático se acercaba, como lo había supuesto, Satoru se encontraba a bordo. Incluso con invisibilidad perfecta, si los sentidos de Satoru descubriera alguna anormalidad en el mar debido al tamaño del barco, este tendría a descubrirlos de alguna manera, incluso si este no lo hiciera, algunas de las personas dentro de la nave teocrática que acompañaban a Satoru podrían resultar en buscadores y rastreadores profesionales, capaces de realizar investigación en áreas no comunes. En todo caso, exista varios factores por el que el viaje de vuelta fue acortado drásticamente, pero a cambio, podrían entregar los resultados mucho más rápido. Fue en la entrada del bosque en que se despidieron de Renner y Klim, desapareciendo a través de un portal. Los ansos que servían como guardias los acompañaron a los dos. Con eso, su trabajo finalizó, suponiendo que su trabajo era establecer alguna clase de contacto con el individuo llamado Ogma o averiguar algo de los muchos dispositivos que Ogma reveló. Por otra parte, Zeus se dirigió a su castillo, pasando a través de la aldea Lycan con el carruaje, se dirigió a lo más profundo del bosque de Helix. Fue así como el trabajo externo de Zeus acabó.
Dentro del territorio del Imperio Barut, exactamente en la capital imperial, donde el emperador se encontraba, un castillo que era vigilado tanto por aire como por tierra, el emperador Hirknif Runefarlor del Nix, se encontraba revisando algunos documentos referentes a la legión que se estaba restaurando, esto debido a la petición formal que se le hizo a la primera ministra Albedo, pero en dicho caso, la propia Albedo, solo pensó que era demasiado molesto tener que enviar fuerzas en el caso de alguna invasión, por tanto, para que no se vuelvan una molestia, dio aceptación a la petición, dicho documento también se le pasó a Ainz, pero debido al trabajo que estaba, se le daba para mantenerlo ocupado. Solo le echó una ojeada para después dar la aprobación, aunque anteriormente, solo daba aprobación a todos los documentos, Ainz mismo pensó que eso era malo, después de todo, la construcción de las estatuas fue uno de esos documentos, pero lo pudo detener a tiempo, antes de que toda la ciudad de Errantel estuviera con la aprobación de Ainz, se volvió a restaurar a las legiones anteriormente disueltas, el personal también necesitaba fondos para el entrenamiento, por lo que, era un problema para Hirknif, no porque no poseyera fondos, sino porque, su trabajo aumentó junto con la administración de los fondos, él podría dejarle ese trabajo a sus escribas, pero no quería perder de vista el dinero que se gastaría, en caso de algún caso de robo por parte de sus confidentes, incluso si fueron elegidos por su personalidad y su sabiduría, dichas cosas también podrían suceder muchas maneras. Mientras revisaba algunos documentos en compañía de algunos escribas, Hirknif pudo escuchar la puerta de la sala abrirse lentamente, el que entró fue otro escriba, este se encargaba de recibir peticiones y en caso mayor, mandados del reino hechicero. Al ver quién era, Hirknif se puso de pie y le ordenó que le entregara el documento referente y le dijera el asunto adjunto. Según él envió, tiene que ver con una recomendación de ingreso a la Academia Imperial de Magia. ¿Una recomendación? Después de escuchar al escriba que recibió el comunicado, Hirknif se mostró confundido, así que comenzó a leer el documento referente, las cosas que se le había dicho estaban escritas ahí. He encontrado a un joven prometedor, posee los medios, pero no el conocimiento, por ende, quisiera que usted, el emperador de sangre, realice una recomendación y una beca para este usuario de magia. Las órdenes fueron simples, al final del documento se dictaba que el pedido había sido hecho directamente por Ainz. ¿Cómo es esto posible? Ainz-sama reconoció el poder de otro, ¿qué clase de criatura será? ¿Qué desea que haga emperador? Dale este documento a Fluder Paradine, aunque puede que lo sepa ya, después de todo, su lealtad está con el rey hechicero. En todo caso, redacta una carta de recomendación formal, que se encargue de las cosas por su cuenta, es el director de la Academia Imperial de Magia, ¿verdad? Como ordene. El escriba salió de la habitación y se dirigió a redactar un comunicado, el destinatario, Fluder Paradine, director de la Academia Imperial de Magia, y el humano mago más fuerte conocido hasta la fecha. Hirknif sabía muy bien que Fluder había jurado lealtad hacia el rey hechicero, por tanto, estaría sorprendido de recibir a un estudiante con el potencial en la magia, sea humano o no, incluso más si fue su maestro Ainz o algo el que le realizó tal petición. Normalmente Fluder estaría en el territorio del reino hechicero, pero Hirknif supuso que esto no se llevó de esta manera por orden de Ainz, después de todo, a él ya lo había traicionado, y la única razón por la que seguía dentro del imperio era que, su posición como el mago humano más fuerte seguía vigente, su reputación seguía impune, a pesar de que casi ya no poseía poder político dentro del imperio. Incluso con la carta mandada, Ainz tenía el favor de contactar con Fluder, por tanto, mandar una carta para la recomendación de ingreso a Sukitor fue algo dudable, pero mientras más apoyo tendría, mucho más podían enseñarle, contando con el apoyo del rey hechicero, del emperador de sangre, y de Fluder Paradine, su ingreso estaba garantizado, aunque su popularidad debía de ser cuestionada, ya que todo dependerá de cómo se refuerce en la Academia Mágica. En la aldea de Lican, Toru se encontraba desayunando, era una mañana cálida, el sonido de las aves cantando se escuchaba, esto era debido al bosque que estaba en las cercanías, junto a él, se encontraba Vidia, Gina y Lulu, cada una de ellas, llevaba una vestimenta algo suelta, esto debido a la rutina matutina que estos hacían, el desayuno de esta vez fue preparado por Toru. Delicioso. Está rico Toru-sama. Rico. Gracias, es la primera vez que hago esto. El platillo que preparó en esta ocasión era de un panqueques con miel, esta era una réplica del platillo que las tres mujeres le habían enseñado. Tsukitoru poseía casi todas las clases, a excepción de unas pocas exclusivas, había clases alternativas,
que eran conocidas como subclases, entre ellas estaban las clases de agricultor, ganadero, leñador, apicultor, etc., clases que no parecían ser aptas para la batalla en ningún sentido, pero seguían existiendo. Entre esas clases, estaba la clase de cocinero, dentro de su categoría, poseía también niveles: cocinero novato, maestro, experto, del rey, imperial, sagrado, tenebroso, elemental, excéntrico, demoníaco, tóxico, divino e incluso mundial, entre otras más. Parecían clases algo ridículas, pero las más altas, podían ser tomadas como combatientes de raro tipo. Las expresiones de, te cocinaré vivo, te haré reventar de tanta comida o morirás de lo delicioso que es, existían debido a eso. La clase de cocinero mundial era una clase que decía que podía cocinar para todo el mundo con productos para una persona. Momonga en ese tiempo no sabía a qué se refería, ni hasta este momento, descubría la intención de dicha descripción, no podían averiguar, Toru no podía hacerlo, y los otros tampoco. La clase de cocinero mundial, era una clase que era una de las excluyentes a las pocas clases que no podía acceder. Pero a todo lo demás, era posible. Por tanto, Suki Toru, al ser instruido en la cocina, podía preparar platos súper exquisitos sin menor esfuerzo, y esta era la opción de esta mañana. Es increíble que esta sea tu primera vez. Tú eres buena enseñando Vidia. Toru-sama, cocinas delicioso. Gracias Lulu. Toru-sama, es espléndido, me llena mucho. De otra forma. Oye. Los panqueques preparados por Toru, se tomaban distintos procedimientos: la mantequilla, la harina y el aceite, eran productos que no podían ser obtenidos por cualquiera y su preparación estaba limitada. Por fortuna, el cocinero e instructor principal de toda la aldea, Pierre Brice, habría aprendido esos métodos. Debido a eso, Vidia, Gina y Lulu pudieron aprenderlo, aunque con mucha práctica. Después de eso, ellas le enseñaron a Toru. Con eso, Toru usó el conocimiento que adquirió y les preparó el platillo destacado que ellas le enseñaron. Usando habilidades del cocinero maestro, realizó los procedimientos sin equivocarse, aprendiendo rápidamente. Gracias a la habilidad, experiencia del cocinero, creó los ingredientes con un poco de ayuda de magia. Luego de tener todos los productos, mezcló la harina, la leche y huevo en un recipiente, mezclándolos hasta que estos se integren y queden sin grumos. La masa no debía de estar espesa. Después de eso, en una especie de recipiente plana metálico, usó el aceite y un poco de mantequilla para que este se cocinara a fuego medio bajo. Tras un rato, en la masa, pequeñas señales de burbujeo debería de aparecer. En ese momento debía de voltearlo para que este se cocinara por el otro lado también. Luego de repetir el proceso unas 5 veces más, 5 tiras de panqueques calientes se colocaron en un plato. Encima de eso, un pequeño pedazo de mantequilla se colocó y encima de eso, la miel, una miel que Toru sustrajo de un panal de abejas que estaba en el bosque. Debido a ese hallazgo, una zona donde se realizaba la apicultura éxito, una zona un tanto grande donde miles de abejas residían y donde la miel abundaba. Las personas que entraban debían de entrar cubiertos por una tela en todo el cuerpo, una tela que estaba cubierta por una extraña sustancia que los volvía invisibles a la vista de las abejas. Con el panqueque listo, Toru volvió a servir en un plato más, y se lo entregó a Lulu. Lulu, no comas tanto, recuerda que vamos a entrenar, se te hará difícil seguirnos el paso. Lo sé, pero es que está súper delicioso. Sí, tienes razón. Vidia Nee-sama, ¿ocurre algo? ¿Qué pasa Vidia? ¿Hay algo que esté malo? No, no es eso Toru-sama, es solo que, nos tomó mucho tiempo aprender a preparar comidas más elaboradas, pero usted al primer intento pudo hacerlo e incluso lo hizo mucho más rico, mucho más que el que hizo Pierre-san. Nee-sama, yo también creo que eso es algo tramposo. Jajaja, bueno, tienen razón, creo que hice algo de trampa. Pero, no importa los platillos, a mí me gusta comer lo que ustedes preparan. La tensión se volvió un tanto rosa, las orejas de las 3 hermanas se elevaron al oír ese comentario, las colas se balanceaban constantemente. Con el rubor en el rostro, Vidia dijo. Gracias, creo que es mejor que nos apresuremos, llegaremos tarde al entrenamiento matutino. Sí, tiene razón. Shania-san espera. Jajaja, entonces supongo que tendré que apresurarme también, tengo que avanzar con la construcción de los baños termales en las montañas. Todo el grupo comieron en calma. Para tomar estaba agua de arándano que Toru hizo al sacarle la pulpa a algunos arándanos del bosque. Se alimentaron con satisfacción, y aunque no lo parecía, cada una de ellas, comieron 2 platos de 5 pisos de panqueques, excepto Lulu, quien ingirió otro adicional.
Cuando todos terminaron, se vistieron adecuadamente con una ropa cómoda y con la que les sería fácil la movilidad. Su próxima parada era la sala de entrenamiento que Thor creó. Exactamente debajo de las montañas que creó, se encontraba un espacio de entrenamiento, era un espacio plano bajo tierra, donde solo se podía ingresar por medio de una puerta portal ubicada en el puerto, donde una pequeña caseta se ubicaba, y donde el nombre refugio estaba inscrito, destinado para la segunda función de servir como un lugar de refugio en caso de alguna invasión, altercado o cualquier problema que amenace la seguridad de la mayoría de habitantes de la aldea Lican. Esta construcción fue basada en la residencia de Ogma, debido a su conveniencia en base a la seguridad. Era un espacio que tomaba la forma de un prisma rectangular, al estar bajo tierra, el uso de artefactos imbuidos por la magia de luz continua estaban muy presentes, también contaba con un limpiador de aire, esto debido a los rasgos elementales usados en el sala de entrenamiento, tanto en la primera como en la segunda barrera. La construcción total contaba con un ítem de distorsión espacial, mismo artefacto usado en las invocaciones de fortalezas y bases que Thor creó, esto lo hacía mucho más pequeño por fuera, pero mucho más grande por dentro, por ende, el tamaño que medía por fuera, era el mismo que una de las montañas, con una forma prismática. Contaba con un regulador de temperatura, para que el calor o el frío no sean inconvenientes, elementos de esa clase podían ser usados, pero con el tiempo la temperatura volvería a la normalidad. Para sostener esto, dos barreras se crearon, estas no eran barreras comunes, con el consentimiento de Momonga, este adquirió un ítem en donde se había usado material del Lord Dragón, exactamente, dos orbes que poseían magia salvaje y creados bajo la influencia del ítem mundial de Momonga, con esto hecho, la barrera podría aguantar grandes explosiones sin siquiera rasgarse, pero si la barrera era completamente cerrada, su entrada y salida era imposible. Por tanto, se creó dos entradas portales, una conectaba hacia la primera barrera siendo la entrada, el medio de viaje era la puerta portal, después de eso, otra barrera se ubicó, esta zona era la verdadera área de entrenamiento, con más de 100 metros de largo, 60 metros de ancho y 60 metros de altura, la zona de entrenamiento era espaciosa, no poseía montículos de roca o protuberancias. Ingresar a la segunda barrera, otra puerta portal era usada, esta estaba ubicada en una esquina de la segunda barrera, en total, el área de la zona plana construida por Thor era de 8000 metros cuadrados, las barreras eran invisibles, por lo tanto, una pequeña línea blanca se dibujó alrededor de la barrera, mostrando el límite, la entrada de la segunda estaba directamente enfrente de la puerta principal, el espacio de en medio simulaba una arena de espectáculos, y alrededor de ella, múltiples asientos de piedra fueron construidos. Para el consumo de agua, había una fuente en donde se podía conseguir agua ilimitada, también estaba presentes los sanitarios, y unas duchas simples. Las casas de baño estaba arriba, en la montaña, además de limpiar su cuerpo, también podían relajarse en las aguas termales, o disfrutar de alguna variedad de baño creada por Thor. Las disponibles por el momento, eran las comunes aguas termales, el baño común con agua caliente, un baño de vapor o también llamado sauna y el baño helado. Para llegar directamente desde este lugar hasta esa zona, existía un círculo de teletransportación, este conectaba a la entrada de los baños, permitiéndoles llegar rápidamente, aunque solo era de ida. Si querían volver debían de ir de nuevo al puerto para su ingreso. Un dato más, era que la caseta misma podía ser movida a varias zonas, la caseta era la puerta, pero de nada servía si el refugio era capturado, por tanto, Thor lo hizo movible, para que en caso de que la invasión o problemas se ocasionen en dirección al lago, mover la puerta hacia una zona segura y resguardarla se volvería posible. En aquel terreno, ubicados en el centro de todo el terreno, 3 orbes permanecían ocultos, el orbe responsable de la primera barrera, el orbe 2 responsable de la segunda barrera y el orbe 3, encargado de otorgar una bonificación de 50%. Toru se encontraba junto con aquellas 3 mujeres, aquellas que consideraba sus esposas bajo su mirada y bajo la mirada de los residentes de la aldea Lican. Dentro de la sala de espera, no había nada, pero en el centro, en la sala de entrenamiento, Shania estaba ubicada, ella había accedido a prestar su guía para el entrenamiento de Vidia, Gina y Lulu, además de ella, también recibían adiestramiento de magia por parte de la elfa Fanatina, incluso si no eran muy aptas para esa clase, la información seguía siendo útil para poder contrarrestar los hechizos mágicos. Entrenamiento con armas por parte del Soastian, Foltalps. Y Shania era la persona que les enseñaba lucha cuerpo a cuerpo, como también algunas artes marciales que ella sabía, las clases en sí eran un favor y era tomado como el trabajo, o al menos eso fue lo que dijo Dolente, la mayoría de los integrantes de Ihanilla se mantenía ocupado con algo,
Dolente, Julius, Daphne y Milith realizaban exploraciones constantes en los alrededores, cumpliendo con su deber. Dicha vigilancia se realizaba constante, y de todo y Janilla, ellos eran los más indicados para el trabajo. Dolente era un asesino experimentado que contaba con una vista aguda, Julius podía usar sus portales para moverse rápidamente, y constantemente estaba prestando ayuda en otros ámbitos. Mientras que las dos arpías, Daphne y Milith, emprendían vuelo, dando reconocimiento en el terreno. Cuando aquel grupo descansaba, entonces el grupo de Tobio, Crasis y Phyllis se encargaban. De este modo, cubrían el terreno todo el día. Shania se encontraba practicando la armadura de calor, una habilidad que Toru le había instruido a hacer, concentrando el calor de sus llamas para formar una especie de armadura de presión. Dentro de aquella sala de entrenamiento, el calor de la sala interna estaba aumentando frecuentemente. Cuando llegó a la máxima potencia, Shania trató de concentrar dicho calor alrededor de su cuerpo, contrayendo constantemente la presión que el calor ejercía. Si se cometía algún error o desconcentración, esta presión explotaría, y aunque Shania parecía ser inmune al calor, su cuerpo no podrá resistir la onda de choque. Por tal motivo, cuando ella estaba practicando debía de estar calmada y no alterarse, concentrando todo su ser para realizar tal labor. Después de un rato, el fuego que liberaba su cuerpo se fue apagando, y en vez de aquellas intensas llamas, una especie de neblina roja se formó alrededor del cuerpo de Shania. Era similar a una armadura, pero esta multiplicaba 2 veces su tamaño. Todavía faltaba concentrarse más. La armadura de calor ideal estaba compuesta por era completamente transparente. Cuando no pudo seguir contrayéndolo, la presión fue liberada desde el cuerpo de Shania hasta el exterior. Aunque normalmente se concentraría en crear una armadura para una parte de su cuerpo, el efecto que tenía al liberarse la armadura era algo que le impedía realizar tal acción, a menos que lo liberara lentamente. Cuando liberaba el calor presionado, este se disparaba a todos los lados de su cuerpo, para afuera. Si la presión era grande y la liberaba desde sola una mano, esta mano sería fácilmente separada de su cuerpo. Por eso, la idea de liberarla en un descuido arruinaba completamente su cuerpo y podría quitarle la vida. Cuando su cuerpo se liberó de aquella neblina, las llamas volvieron a aparecer, solo para que después, empezaran a desaparecer poco a poco. Su cuerpo poseía invulnerabilidad ante el calor, su cuerpo liberaba calor incluso tras su muerte, una extraña condición que era muy difícil de averiguar. Cuando le preguntó a Sai y a Mia sobre su condición anormal, estos respondieron que no sabían cómo proceder. Parecía que la humana Shania tenía lava en vez de sangre corriendo por sus venas, ya que cuando trataron de hacerle un pequeño corte al cuerpo, la sangre salió como ácido, roja, pero caliente. Incluso el cuchillo que la cortó se tornó de un rojo vivo. Estudiar su cuerpo era difícil para ellos, a menos que ella muriese, pero al saber que incluso tras su muerte seguía caliente, ambos mostraron una cara muy confundida. Shania fue tomada como un recipiente de un talento innato, la fuerza del fuego en todo su esplendor. Pero incluso si era inmune al fuego, la explosión que se generaba al liberar bruscamente la presión de una fuente de calor contraída, liberaba una explosión seguida de la onda de choque, causando una ráfaga caliente con la suficiente fuerza como para partir por la mitad a varias personas. Debido a eso, el cuidado era sumamente necesario, así como también los preparativos respectivos. Shania posó su mirada a los alrededores. Aunque parecía cansada, no encontraba sudor en su cuerpo. La razón era simple, esta se evaporaría cada vez que intentaba salir del cuerpo de Shania. Claro que esto no significaba que no podía oler mal, por lo que tenía que tomar baños con una gran cantidad de agua debido a su condición, pero eso se acabó cuando llegaron las casas de baño que Thor construyó. Uno de esos baños fue el baño helado. A diferencia del resto, fue el único baño que le produjo un sentimiento de relajación. El baño en sí tenía una especial cualidad, mantenía su temperatura a pesar de las circunstancias. Por tanto, cuando Shania lo usaba, el ambiente alrededor del baño helado se tornaba en un sauna, pero para Shania, estar dentro de ese ambiente helado, le relajaba los músculos. Era como sus aguas termales personales, ya que ella no podía sentir el calor de las aguas termales o de algún tipo de baño caliente. Después de terminar su procedimiento para mantener su temperatura estable, suspiró por el resultado obtenido. No era el que esperaba, pero parecía que se estaba acercando constantemente. Shania se fijó en Toru y compañía y se dirigió a la salida de la primera barrera. Buenos días a todos, parece que me tomó algo de tiempo terminar mis preparativos. Parece que estás practicando lo que te dije. Sí, Toru-sama, es algo que me hará mucho más fuerte en una batalla. Si logro liberar todo el calor dentro de mí y lo presiono en esa pequeña armadura que me dijo, podría luchar con todo mi poder sin lastimar a mis compañeros. Sigue así. Sí.
Entonces supongo que deberían de empezar. Supongo, chicas, por favor síganme. Vidia, Gina y Lulu entraron a la segunda barrera siguiendo a Shania. Ella les enseñaría a luchar sin armas. Para ello, la mejor manera era realizar combates simulados. Shania usaba un estilo de pelea que era un tanto similar al de un monje. Ella usaba el Kyoki para poder controlar la cantidad de calor que su cuerpo podría liberar. Toru ingresó al último. No tenía pensado interrumpir a Shania, él solo literalmente estaba prestando atención a lo que enseñaba ella. Realizaremos un calentamiento corto, antes de que los golems se reconstruyan. Aunque no lo parezca debido a los acontecimientos que realizó Shania antes de ingresar, dentro de la segunda barrera, había alrededor de 6 golems, se le colocó un dispositivo de reconstrucción automática, cada vez que algo era destruido, este volvería a recomponerse, esto también incluía a los golems, por tanto, ellos realizaron estiramientos antes de comenzar, con la ayuda de las demás, estiraron sus cuerpos, mientras una hacía presión en la espalda, la otra bajaba el torso hasta más no poder, las piernas se estiraban de un extremo a otro extremo, estiramientos que con el debido tiempo, las ayudaría a tener una mejor flexibilidad. Tras un breve período de estiramientos, los golems se pudieron reconstruir correctamente, esperando a recibir órdenes para moverse. Estos eran golems autómatas de tipo curandero, podía usar magia solo hasta el nivel 5, pero fuera de sus atributos mágicos sanadores, estos golems eran usados como montículos o sacos de arena, incluso si los golpeabas, estos volverían a reconstruirse. Cuando todos se alistaron. Al estar en un punto de inflexión, estas se dividieron en dos grupos, en un lado estaban Gina contra Lulu y por el otro lado estaba Shania contra Vidia. Toru se encontraba en una parte un tanto alejada, estaba junto a un golem quien esperaba órdenes. Después de un rato, pudo ver cómo llamaban a dos golems. Estaba realizando una lucha entre 3 bandos, dejando a 2 otros golems encargarse de las heridas, mientras ellas hacían ese entrenamiento. Toru también le dio una orden al golem que se encontró cerca suyo. Atácame. Siguiendo la orden, el golem arremetió contra Toru, su brazo rocoso se movió para darle un puñetazo en el abdomen, pero este lo evitó dirigiendo su torso hacia atrás, con la ayuda de sus piernas, este se movió a cortas distancias mientras esquivaba ataques sin realizar mínimos movimientos. Su objetivo mediante este entrenamiento era usar el ki fuera de su cuerpo, logrando atacar sin tocar al oponente. Era una técnica que había visto, pero todavía no sabía cómo funcionaba como para imitarla, así que practicó contra el golem, mientras él esquivaba los golpes sin moverse demasiado, trataba de simular golpear al golem a una velocidad lenta, mientras se detenía antes de tocarlo, nada pasaba, había reforzado su cuerpo de ki, pero todavía no sabía cómo liberarlo libremente, así que se concentró en ello por un largo rato, mientras seguía practicando vio cómo seguían las demás personas, al verlas, pudo ver que seguían luchando contra el golem, como Toru suponía luchar contra 2 al mismo tiempo era algo difícil, tomando el nivel al cual se encontraba cada debía de atacar para contrarrestar el ataque del otro, siguiendo así, la lucha parecía mucho más cansado. En el lado de Shania, ella pudo derrotar al golem y se concentró en Vidia, quien al igual que sus 2 hermanas menores parecían cansadas. El tiempo pasó, al final de todo, los cuerpos cansados de las 3 mujeres se encontraban sentadas y con el cuerpo apoyado contra la pared. Se sentían cansadas por la agitación de su entrenamiento, la lucha simulada contra 2, fue algo pesado, pero después de terminar ese entrenamiento, debían de derrotar entre las 3, a otros 3 golems al mismo tiempo. El entrenamiento terminó ahí, en la entrada de la puerta de principal se encontraba una especie de reloj, estos aparatos no eran muy usados en el día a día por la ciudadanía, pero al menos en una ciudad, había uno, ya sea uno grande que se colocaba en la plaza principal de la ciudad, o unos más pequeños colocados en algunas partes importantes. Este aparato fue traído por Ijanilla, había 2, uno estaba en la superficie, en medio de la aldea y otro se encontraba aquí, en la sala de entrenamiento. Cuando este llegó el mediodía, la lección del día se había acabado, lo demás dependería de ellas mismas, aunque debido a que vivían en una aldea autosuficiente, cada una de las personas trabajaba en al menos algo. Las 3 hermanas se encargaban del puerto ese día, vigilar, alimentar y seleccionar a los peces, en la granja de peces que se acomodó en el lago que hizo Toru. Por otro lado, Toru tenía que seguir con la construcción de los baños, ya había terminado completamente al menos 4 de las 5 montañas, el número de tipos de baños todavía podía ser incrementado, pero incluso así, bastaba con los existentes, pero no descartaba la idea de agregar algunas más en el futuro.
La sala de entrenamiento quedó despejada por un corto tiempo, muchas personas bajaban abajo para realizar entrenamientos, para no perder la experiencia y no oxidarse, por lo que el lugar no estaría solo mucho tiempo. Shania, Lulu, Gina, Vidia y Toru salieron por el círculo de teletransportación que los llevaba hacia una de las casas de baño. En el lugar, se refrescaron y retomaron fuerzas por un momento. Toru disfrutó del baño, mientras estaba afuera esperando a sus compañeras. Para la ropa sucia, el lugar también poseía un lavado donde la suciedad de la ropa era retirada, para luego ser entregada a sus dueños, un ítem interesante para los ciudadanos. Además de dejar limpia la ropa, también podía ser abordada por grandes cantidades. El lugar era temporalmente cuidado por golems creados por Toru para la limpieza del lugar. Al minuto de esperar, las 4 mujeres salieron con su ropa limpia. Dejando de lado, la ropa que tenían Vidia, Gina y Lulu que eran creaciones de la aldea, la vestimenta de Shania era una adaptada, era ropa mágica hecha de su propia sangre. Con ese medio, solo esta vestimenta podría aguantar las grandes temperaturas que su cuerpo expulsaba a su máximo. Otras prendas se volverían cenizas, pero las vestimentas mágicas que eran inmunes al calor, podían ser creadas por la mano de Toru, pero por el momento él había decidido callar. Entonces, vamos a preparar el almuerzo. ¿Quieren que lo haga yo? Toru-sama lo hará. ¡Qué bien! Su comida es deliciosa. Shania, ¿quieres venir a comer con nosotras? Toru-sama va a preparar el almuerzo, te gustará, es un experto, y no sería una exageración decir que es un genio. Chicas, creo que exageran. Eso no es cierto. Eso es así. Ya veo. Entonces, ¿qué dices Shania? ¿Vienes? Si a Toru-sama no le parece una molestia, entonces. No hay problema, puedes venir. Fantástico, hagamos un banquete. Lulu, en serio comes mucho. Planeo crecer mucho más. Ya veo. Jeje. Desde ese punto, todos se dirigieron al hogar de Toru y de las 3 mujeres con orejas de gato. Shania venía siguiéndolos desde atrás. La comida que preparó Toru para el almuerzo fue un estofado, esto debido al clima. Después de todo, estaba empezando a hacer un poco de frío, fue casi parecido a un banquete. Además del estofado, también realizó algunos asados con carne de oso, aunque la carne de oso producía un olor fuerte incluso tras cocinarlo. Cuando se les sirvió esperaron un sabor fuerte, pero en vez de eso, se toparon con el sabor más ligero. El paladar de Shania, que se vio inundaba por primera vez por este sabor, mostró alegría a montón. Jamás había probado algo de igual similitud en toda su vida. Tal fue su impresión que pidió que por favor la dejen venir a comer cuando Toru cocinase, una propuesta que fue aceptada sin ningún inconveniente. Una comida exquisita y en abundancia, debido a tal escenario tan pacífico, no solo en la casa de Toru, sino también en las otras viviendas. Debido a eso, no se adivinaría que este era un pueblo repleto de gente dañadas en cuerpo y mente, seres que sufrieron un infierno y que por primera vez desde hace mucho tiempo, probaban lo que era sentirse seguros en lugar cálido y reconfortante. Dentro de Nazarik, exactamente en el primer piso, en la entrada a las catacumbas, Morian esperaba pacientemente. Después de un rato, la persona a la cual esperó apareció. Esta persona era Shaltear Bloodfallen, guardiana del primer, segundo y tercer piso de la gran tumba de Nazarik. Lamento la espera. No, no espere mucho. Entonces, ¿dónde dijiste que pensabas ir? Las planicies, más que nada, quiero que me acompañes a revisar las instalaciones. ¿Te refieres al coliseo que Ain-sama te mandó a construir? ¿Dices que ya está listo? Algo así, debo de fijar algunos puntos extras y también tengo que probar las instalaciones. Quiero que ayudes en ese trabajo. ¿Puedes hacerlo? No hay problema, ¿tienes el permiso de Ain-sama? Si te refieres al permiso para llevar a la glamurosa Shaltear Bloodfallen afuera de Nazarik para que me preste algo de apoyo, entonces sí. Ah, ya veo, entonces, vamos rápido. Sí, pero antes, llama a una de tus sirvientes para que se encargue del anillo de Ainso Algoun. Una novia vampira apareció bajo las órdenes a Shaltear. A dicha sirviente, Morian dejó su anillo y salió de la tumba de Nazarik. Primero se dirigieron a la Nazarik falsa, saludando a la sirviente encargada del día. Se dirigieron directamente a las planicies de Katse, en el lugar donde antes había un páramo con una gran cantidad de energía negativa, ahora había sido purificado. Además de ese dato, también llamó la atención un coliseo enorme, con una forma de pentágono. Su altura máxima estaba en los 70 metros, las paredes
paredes parecían reforzadas por varios medios, y por si fuera poco, al acercarse a la construcción una fuerte presencia de algo poderoso se hizo presente, rodeada por praderas escarpadas, sin ningún signo de vida por miles de metros, una sola construcción imponente se posó en el lugar, en aquel lugar donde miles de personas murieron, ahora yacía la presencia de una construcción que era digna de ser llamada la construcción hecha por los dioses. ¿Te gusta? ¿Eh? Ah, bueno, supongo que está bien. Aunque esas eran las palabras de Shaltear, su verdadero sentimiento era de asombro, incluso siendo algo que no tenía vida, podía sentirse una esencia de poder absoluto. Por primera vez desde que Ainz presentó a Morian, Shaltear no pudo evitar admitir que este ser humano que yacía en sus ojos era en verdad uno de los conocidos de los seres supremos. Eso me alegra un poco, entonces entremos, hay cosas que necesitan ser probadas. Al decir eso, ambos avanzaron dentro del Coliseo. Al entrar, los pasillos eran enormes, rutas que desviaban a muchos destinos. El Coliseo poseía 5 entradas, cada una en una cara del Coliseo. 2 de las 5 entradas eran para los guerreros que ingresarían a la arena, al terreno de combate, mientras que otras 2 eran para la entrada de los civiles, y la última era para la gente importante, mandatarios de países extranjeros, reyes, reinas, gente que tenían un estatus social alto y que podían permitir el ingreso por esa zona. Shaltear y Morian ingresaron por la puerta dorada, la puerta que estaba destinada a la realeza y gente de mucho poder. El pasillo por donde pasaban estaba completamente liso, y una alfombra roja se encontraba en el suelo. Después de eso, llegaron a la sala donde estaría Ainz. Esta es la sala donde Ainz-sama estará, ¿qué te parece? Si tienes alguna recomendación por favor házmelo saber. No, bueno sí, pero, ¿no parece un cuarto cerrado? ¿Cómo ver a los encuentros Ainz-sama? Ah, eso, ¿recuerdas el informe de Renner? Si lo recuerdo, se me grabó en la memoria, aunque no quería. El informe de Renner de su visita a Rompton y Eferia fue corto, y del tiempo solo habían pasado alrededor de 2 semanas. Informó sobre las armas e ítems que los teocráticos poseían, toda la información proporcionada por Ogma, uno de los sirvientes originales de los 6 grandes dioses. Después del informe sobre las armas, llegó el informe sobre el último bastión de la humanidad, un lugar en el que la teocracia depositó toda su esperanza. Este fue Rompton, pero más que en el país, fue al arma ancestral creada por los 6 grandes dioses. Cuando Renner presentó los planos, Ainz hizo una cara estupefacta muy dentro de él. No era un arma medieval como los cañones simples o las espadas y arcos, eran armas de destrucción masiva. No sabía si había uno, pero podía intuir que esta arma exista en su mundo antiguo, aunque en ese, el método era más tecnológico y científico, y en este nuevo mundo, su recreación fue a través de la magia y de la ingeniería, pero para crear tal cosas debías de tener muchas cosas y poseer una clase que le permita tal creación. Como las cosas parecían muy raras, Ainz pensó en el ítem mundial de Momonga. Con aquel ítem, tal construcción no debería de ser imposible, y más si mencionaron que ellos poseían materiales sacados de los Lords Dragones de antaño. Cuando lo fundamentaron con el video que Subus envió, entonces, no había garantía, debían de tomar medidas en contra de tal creación, ya que su poder era sumamente ridículo. Si lo recuerdas, entonces está bien. ¿Me vas en eso? Mira la pared. ¿Eh? Al momento siguiente, la pared que antes estaba ahí, desapareció como si de una ilusión se tratase. En sí, la pared nunca había existido, este era un holograma que cubría la ubicación Ainz, era similar a la ilusión, pero esta no podía ser despejada con contramedidas, esto en caso de algún ataque interno. Además de eso, cuando desaparecía la pared ilusoria, se podía ver el exterior de la sala. Era un escenario normal, nada fuera de lo común, estaba hecho de piedra y parecía que de algún otro material. Pero eso no era algo que tomar en cuenta, lo que lo rodeaba en sí era lo sorprendente. Esta era una barrera invisible, pero a los ojos de Shaltear tal cosa no podía ser ignorada. Esta era una barrera separadora de mundos, algo similar a la barrera que Ogma ejerció en un principio. En otras palabras, esto era magia salvaje, pero para eso, nadie todavía descubría el motivo de eso. Había 5 núcleos ubicados en la arena, lugar donde se generó la barrera. Además de eso, también había otra barrera, esta protegía el coliseo de ataques, similar a la barrera separadora de mundos. Esta era una barrera que impedía el daño, no importaba cuál era, físico, astral, mágico, etc., no podía ser dañado por tales ataques. Había un método para destruirla, pero eso, era mejor tenerlo en secreto por el momento. Ya veo. Sí, si me sigues, iremos a otros lugares más.
Junto con Shaltear, Morian exploró varios lugares, un cuarto de hospedaje en caso de alguna emergencia, el cuarto del baño, la sala del bar, el comedor, un patio verdoso para relajarse, los asientos del público, algunos balcones, otras cosas más, al final de todo, estaba la arena. Pero para ser del tamaño del que era, la arena parecía mucho más pequeña de lo que parecía, la arena era de forma circular, y parecía alcanzar solo 3/5 de todo el coliseo. La entrada también estaba dividida en 5, cuando Morian y Shaltear pasaron la puerta, el escenario cambió por completo. En vez de encontrarse con un terreno plano cubierto de piedras resistentes, encontró un escenario inimaginable, pero que ya había visto, a través de la puerta que conectaba con la arena, un terreno mucho más grande se formó, este estaba compuesto por 5 ecosistemas, un terreno cercano al mar, otro era una jungla, un territorio de lava, un terreno nevado y en el centro, un territorio árido, una especie de cuadrícula gigante se posicionó en el medio de todo, en aquel lugar, fue donde Shaltear y Morian habían sido teletransportados. ¿Qué pasa aquí? Es como si fuera similar a... Shaltear no pudo terminar de hablar, Morian lo completo, ya que era él quien lo arregló de esta manera, aunque con mucha ayuda de los ítems de Momonga. Es similar a Nazarik, ¿verdad? No, no es lo mismo. Sí, ciertamente, no es lo mismo, esto no fue creado desde cero, solo use un campo de distorsión espacial. Es lo que vuelve enorme las residencias creadas por magia, como el hechizo de 10º nivel crear fortaleza. Por dentro es mucho más grande que por fuera, y además de eso, las piedras mágicas que se ubican en la arena vistas desde el público, son usadas como transmisores, al igual que con el aparato holográfico que el arma ancestral tenía. ¿En serio? Sí, es increíble, ¿verdad? Bueno, creo que sí, entonces puedes crear las armas ancestrales. No sé la verdad, me falta mucha información, como también material, además que tiene que ser en un punto donde permanecerá para siempre, pero de igual manera debemos de encontrar una contramedida. Entonces, ¿eso es todo? No, este es el trabajo principal por el que te traje, ¿podrías hacerlo sin preguntar? ¿Qué es? Asesíname. Después de un silencio, la mirada de Morian decía que no estaba jugando, por tanto, Shaltear con una gran velocidad, atravesó el corazón de Morian, al segundo siguiente, la cara de Morian se contorsionó, solo para que después sus ojos dejaron de mostrar vida, cuando Shaltear retiró su brazo, entonces el cuerpo sin vida cayó al suelo, como un títere al cual le cortaron los hilos. Fin del capítulo 34. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.